Vamos ahora con el ejercicio 11. Observa y relaciona. Aquí tenemos un dibujo, un gráfico que tiene unas rectas. Veis que tienen las flechas, todas ellas, que indican que son rectas, que estos se prolongan hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, dependiendo de la recta. Y aquí tenemos que relacionar. Tenemos que decir si los pares de rectas que nos dan aquí son paralelas, son perpendiculares o son secantes. Entonces vamos a empezar con la recta R y U. Vamos a buscarlas. La recta R es esta, la recta U es esta. Y tenemos que averiguar cómo son estas dos rectas. Entonces, la R y la U, si medimos este ángulo, vemos que nos da 90 grados. Entonces, esta y esta son rectas perpendiculares. Son perpendiculares. La T y la S, vamos a buscarlas. Esta es la T, esta recta, y esta es la S. Y vemos que son secantes porque se cortan en este punto y no forman ángulos rectos. Entonces la T y la S son secantes. Vamos ahora con la S y la R. La S está aquí y la R es esta. Entonces son rectas que si las prolongásemos veríamos que aquí tendrían un punto de corte. Entonces serían rectas secantes. Vemos que no formarían ángulos de 90 grados. Entonces son solamente rectas secantes. S y R secantes. La R y la T, que son estas dos, estarían formando un ángulo recto. ¿Veis? Se están cortando en este punto, se cruzan las dos en este punto y además forman un ángulo aquí de 90 grados. Todos estos ángulos que forman son de 90 grados. Entonces, la recta R y la recta T son rectas perpendiculares. R y T son perpendiculares. La T y la U, esta es la T y esta es la U. Vemos que son rectas que tienen la misma dirección, entonces serían rectas paralelas. La T y la U paralelas. Y luego por último tenemos la S y la U. Esta es la S y esta es la U. Y son dos rectas que se cortan en este punto, se cruzan en este punto, entonces son rectas secantes. Fijaos que no forman, al cortarse no forman ningún ángulo de 90 grados. Si forman uno, los forman todos. Y aquí vemos que no hay ninguno de 90 grados, entonces son rectas secantes. S y U secantes. En el ejercicio 12 tenemos que escribir el nombre de las partes que están señaladas en este ángulo. Tenemos la parte, esta parte de aquí, el número 1, el 2 es esta parte de aquí y el 3 son esta parte y esta parte. Vamos a ver cuáles son las partes del ángulo. El número 1 nos está indicando el vértice. Vamos a ponerlo aquí. El 1 es el vértice. El 2 es la amplitud, es la apertura de los lados. El número 2 es la amplitud del ángulo. Y el número 3, que son dos en realidad, estas dos partes son los lados del ángulo. El 3 son los lados, tanto este como este. Aquí tenemos ya las partes de este ángulo. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 13 y tenemos que ordenar los siguientes ángulos de menor a mayor amplitud y nos dan esos ángulos, nos dicen que son el ángulo recto, agudo, llano, completo y obtuso. Entonces vamos a hacer un dibujito pequeñito de cada uno así por encima para ver cómo son sus amplitudes. Empezamos por el recto. El recto es un ángulo que mide 90 grados. Este es un ángulo recto. El agudo es un ángulo más pequeño que el de 90 grados. Es mayor que 0, pero más pequeño que el de 90. Entonces, tenemos que hacer un ángulo con una apertura menor de 90. Por ejemplo, este. Esto es menor de 90. Esto sería un agudo, un ángulo agudo. El llano siempre mide 180 grados. Aquí tenemos las dos semirrectas y esto sería un ángulo llano, 180 grados. Llano. El completo, pues es un ángulo que mide 360 grados. Empieza aquí y da toda la vuelta hasta llegar otra vez al inicio. Esto es un ángulo completo. Y mide 360 grados. Y el obtuso es un ángulo que mide más de 90, pero menos de 180. Entonces, por ejemplo,
aquí estaría el de 90. Si partimos de aquí, este sería uno de los lados del ángulo, aquí estaría el de 90 y aquí el de 180. Pues estaría entre 90 y 180. Podemos hacerlo así si queréis. Este está entre 90. Vamos a ponerlo así. Y 180. Este sería el obtuso. Entonces, como tenemos que ordenarlos de menor a mayor amplitud, empezamos por el más pequeño de todos, por el que tenga menor amplitud. Vamos a ver de todos estos, el que tiene menor amplitud es este, porque mide menos de 90 el agudo. Entonces el ángulo agudo es menor que, este ya está, vamos a ponerlo así. El siguiente que tiene mayor amplitud de todos estos es el recto, que mide 90 grados. El recto. Este ya está. El siguiente que tiene mayor amplitud, pues es, aquí tenemos 180 a 360 o entre 90 y 180. Entonces el siguiente va a ser el obtuso, porque mide entre 90 y 180, por ejemplo, 95. Y es menor que 180 y que 360. El obtuso es el siguiente. El siguiente sería el de 180, que es el llano, que tiene más apertura. Y ya por último, el completo, que mide 360 grados. En el ejercicio 14 tenemos que colorear ángulos según nos vayan diciendo en cada caso. Aquí tenemos las tres figuras y aquí nos ponen aquí dos rectas perpendiculares y tenemos que colorear un ángulo recto. Un ángulo recto sabéis que es el que hacen dos rectas perpendiculares o dos segmentos que sean perpendiculares. Esto sería un ángulo recto. Lo coloreamos y mide 90 grados. El ángulo completo es el que mide 360 grados, daría la vuelta completa. Desde aquí, 90 de aquí, 90 de aquí, 90 de aquí, 90 de aquí. Aquí tenemos el ángulo, todo este sería un ángulo de 360 grados, un ángulo completo. Y el ángulo llano, pues es un ángulo de 180 grados. Aquí está el vértice, pues vendría desde aquí, siempre desde el suelo, 90 de aquí, más 90 de aquí, ya tenemos aquí los 180. Esto sería un ángulo llano. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 15. Tenemos que dibujar un ángulo obtuso y un ángulo agudo. Entonces, vamos a recordar lo que eran estos dos ángulos. El ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Es decir, mide más que un ángulo recto, pero mide menos que un ángulo llano. Vamos a dibujar primero este ángulo. Esto sería un ángulo obtuso. Porque mide más que un ángulo recto. Fijaos que el ángulo recto caería más o menos por aquí. Esto sería un ángulo recto. Y esto es más abierto que un ángulo recto. Pero no llega a ser un ángulo llano. El ángulo llano sería este de aquí. Caería hasta aquí abajo. Y este está en el medio del recto y del llano. Por eso es un ángulo obtuso. Y ahora vamos a pintar un ángulo agudo. El ángulo agudo, recordáis que es un ángulo que tiene que ser mayor de 0 grados, mayor que el nulo, pero menor que el de 90 grados. Tiene que ser más pequeño que un ángulo recto, que mide 90 grados. Entonces, dibujamos primero uno de los lados y el segundo lado tiene que tener una abertura menor de 90 grados, menor que un ángulo recto. Entonces, lo que vamos a hacer es localizamos el vértice y dibujamos el otro lado con una abertura menor de 90, porque si no, no sería agudo. El de 90 tendríamos que hacer por aquí. Así que la abertura tiene que ser más pequeña que la de 90. Entonces aquí tenemos el ángulo obtuso y aquí tenemos el ángulo agudo. En el ejercicio 16 tenemos que escribir la letra R sobre los ángulos que sean rectos, A sobre los agudos y O sobre los obtusos. Entonces vamos a ir viendo estos polígonos y aquí vemos los ángulos, están aquí en color verde. Empezamos por esta figura y aquí vemos un ángulo, ¿veis? Recto, porque las rectas que lo forman son perpendiculares. Si medimos esto nos da 90 grados. Este es recto, este también es recto, 90 grados. Este de aquí es mayor que uno recto. Si os fijáis, uno recto sería por aquí. Si lo medís, os tiene que dar mayor que 90. Os va a dar una graduación mayor de 90. Entonces es obtuso. Y este es agudo, porque es más pequeño que uno recto. Es más pequeño que uno de 90. Agudo. Vamos con la siguiente figura. Tenemos este ángulo que es enorme, es más grande que el de 90, por lo tanto es obtuso.
Este de aquí es agudo, más pequeño que el de 90. Este es agudo, también más pequeño que el de 90. Si lo medís, os va a dar un ángulo que mide menos de 90 grados. Y este de aquí es obtuso, mide más de 90 grados, es mayor que uno recto. Aquí tenemos un cuadrado. ¿Veis? En este cuadrado, si nos fijamos, todos los ángulos que tiene un cuadrado van a ser rectos, porque miden todos 90 grados. Pues ponemos R. Y ya por último, aquí en este triángulo, tenemos los tres ángulos. Este es muy pequeñito, más pequeño que uno recto, por lo tanto es agudo. Este también mide menos de 90, es agudo. Y este, si lo medís, mide más de 90 grados. El de 90 grados vendría por aquí. Y este es más abierto. Si partimos de este lado, ¿veis? Se abre más, el otro lado se abre más que uno de 90 grados, por lo tanto, obtuso.